Buenas tardes, mi nombre es Leti Castañón y le estoy cursando la materia de Derecho. Les voy a hablar del tema cuarto, del tema constituyente revolucionario de Felipe Tenaz Ramírez. En este tema corresponde estudiar la Constitución que autoriza y tolera su propia derogación o forma por medios violentos, lo que significa un doble problema que es el derecho de la revolución. Entendemos por la revolución la modificación y violenta de los fundamentos constitucionales de un Estado. En el concepto de revolución, como las rebeliones, motines, cuartelazos, ya que tienen por origen querellas de personas que tienen algún problema de la Constitución. En México, desde la Revolución de Ayutla, que creó un nuevo régimen constitucional, no ha habido otra diferente a de la Constitución de 1913. Ahora bien, el derecho de la revolución puede tener en algunos casos una fundamentación moral, pero nunca una jurídica. Moralmente, el derecho de la revolución se confunde con el derecho de resistencia del pueblo contra el poder del gobierno, pero nunca este derecho no existe, ya que el derecho es una revolución que no debería de existir. Por este Estado de Derecho constitucional no puede ser desconocido como un derecho del pueblo. La revolución, porque aquí donde existen medios jurídicos que ofrecen al pueblo la posibilidad de delegarle y alcanzar una reforma en orden político, de justicia en nuestro sistema medio jurídico, consiste en la reforma constitucional que se realiza por medio del constituyente permanente. Nuestra Constitución sustente en un artículo 136 que dice que la Constitución no podrá ser en vigor en cuanto a alguna rebelión que interrumpa su observancia. Este precepto constitucional adoptó una posesión puesta de la Declaración de los Derechos del Hombre y la del Ciudadano de la Constitución francesa de 1783, que decía en su artículo 35 que cuando el gobierno viole los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo y para cada porción del pueblo el derecho más sagrado debe de ser indispensable. Esto se entiende debido a las circunstancias políticas históricas de la época. Esto sucedió en nuestra Constitución actual, que reemplaza la del 57. Violó el artículo 128 de la misma que identificó el actual del 136. Así, en el mes de febrero de 1913, un grupo de militares y civiles llevó a cabo un cuartelazo en la Ciudad de México contra el gobierno legítimo del presidente Madero. Cualquiera que haya sido los móviles de la rebelión, en estos días se enfrentó la fuerza de legitimidad que la primera adjunta en su favor. Su inicio de este cuartelazo no fue sino un reto a la legitimidad en los valores sociales y los autores del movimiento que enfocaba como superior a la misma igualdad. Pero después de varios días de lucha, en la capital el jefe de las fuerzas leales, el gobierno general de Victoriano Huerta, traicionó al presidente Madero, aprendiéndolo conjuntamente con el presidente Pino Suárez. Los defensores de la cuartetela se unieron al traidor mediante el firmado de la Embajada de los Estados Unidos. La Cámara de Diputados aceptó las renuncias del ejercicio de la facultad. Le conferían el artículo 82 de la Constitución. Por ese motivo, Huerta
no fue su resurrección. El usurpador cargó, es aquel que ocupa, el usurpador es aquel que ocupa y realiza el acto sin ninguna clase de investidura. Sin embargo, Huerta tenía una investidura constitucionalista, era regular, cuando más tarde, en el año de 1926, la Comisión de Reclamaciones entre México, Estados Unidos, reconoció la asunción del poder de Huerta. Fue una simple asunción. Una revolución auténtica, y por serlo, modifica en una forma violenta los fundamentos constitucionales. El pueblo no aceptaba la fórmula de Querétaro, que llegaría a ser una ley auténtica, alcanzaría las características del derecho positivo. La revolución constitucionalista, y con la obligatoria actual de la Constitución en dimeno, el derecho positivo no puede considerar el derecho a la revolución, porque el derecho de la negación es aquel que el derecho de la revolución no puede ser revocado ni a priori a la ley positiva, sino que solo a posteriori del derecho de la revolución, que convierte el derecho positivo cuando es reconocido como tal en el pueblo. Esto quiere decir que una revolución no quiere decir que sea, que sea positiva, que el pueblo es cuando el pueblo se levanta o se violentan sus derechos como ciudadanos, como ciudadanos, o como miembros del pueblo. Es cuando ellos se levantan, por ejemplo, es cuando inician una revolución, pero no significa que la revolución sea que se maten entre ellos, sino que se levantan contra el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno es el que está violentando sus derechos constitucionales. Entonces, ellos aquí es cuando ellos deciden hacer una revolución por medio de la Constitución. Y es ahí cuando nosotros sabemos que la revolución no puede ser, no debe de ser, no debemos hacerlo, sino que al contrario, es que nada más nosotros nos pongamos y que defendamos nuestros derechos como seres humanos, como miembros de un Estado, que no podemos permitir que se violenten esos derechos constitucionales. Por su atención, muchas gracias.